¿Qué significa cuando las normas establecen la materia de un juicio en particular, ya sea un juicio oral o un juicio sumario? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere explicar el legislador? Solo el título, no quiero entrar ahorita a los asuntos, porque eso lo voy a ver despacio. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso de materia de un juicio sumario? Respecto a la materia, en el artículo 199, materia del juicio oral, nos da los asuntos que se van a tramitar por esa vía. Y el 229, Al 229 también, ¿verdad? Los procesos que se van a tramitar en esa vía. bueno, no se desconecte. Voy a reforzar lo que dice Ingrid. No se desconecte, Ingrid, todavía nos falta dialogar. ¿Por qué se quiere retirar si estamos iniciando la clase? Muy bien, doctor. Bueno, así que respire y relaje, porque ahorita, esta fue como el calentamiento. Ahorita viene una pregunta de fondo, donde va a tener que aplicar todo ese razonamiento. Pero antes, solo quiero agregar lo que dijo Ingrid. El 199, el 229 establecen cada uno de los asuntos. En este caso, 6 supuestos. Las materias. Si hablamos, por ejemplo, de un arrendamiento en desocupación, solicitando el desahucio de su ocupación, la ley nos ordena a que se vaya a tramitar en un juicio sumario. Si hablamos de la división de la cosa común, en un juicio oral. Tenemos que leer y tener presente cada uno de estos supuestos para delimitar. Pregunto, Ingrid, si hay un asunto de cualquiera de los que hemos leído, el 199 o 229, el abogado puede elegir en un asunto específico la vía que él quiere, argumentando, ese es mi criterio, esa es mi opinión. Como en el examen, es que esa es mi opinión, ese es criterio. En derecho procesal, ¿es admisible esto? De ninguna manera, doctor, todo va conforme lo establece la Por ley. supuesto. Lo ordena. Son normas, escuchen, jus cogens. ¿Qué significa eso? Normas imperativas. Una norma imperativa es de cumplimiento obligatorio. Y si yo no cumplo la vía, hay una sanción del derecho. ¿Qué sucede? Estamos ahorita solo resaltando la importancia de manejar materias, asuntos, supuestos en cada proceso. Es un número cerrado, no es apertus. Entonces viene Ingrid como buena abogada, va a estudiar el asunto, la materia, y dependiendo del asunto, ahí lo va a plantear. Si es un juicio de rescisión contractual, lo va a plantear en sumario. Si quiere deducir responsabilidades a funcionarios públicos, en sumario. Si quiere un proceso de reclamar alimentos, un oral de alimentos. Se tiene que ceñir, se tiene que sujetar, tiene que cumplir solo el mecanismo que la ley adjetiva establece. No es decir, mi criterio. Yo pienso, el profesor interpretó mal, el profesor en el examen me exige su criterio. Aquí no es de criterios, aquí es de cumplir con lo que está en la ley. Es el debido proceso. No puedo aplicar mi santa voluntad. Es más, el derecho sanciona. ¿Qué sucede, Ingrid, en un juicio de arrendamiento y desahucio si una parte lo plantea en un juicio oral? Bueno, yo creo que no se lo aceptarían, El ¿verdad? juez no Se le lo daría rechazarían. trámite, pero supongamos que el juez no conoce la ley y le dio trámite, ¿qué haría la parte demandada? Plantear una excepción. Excelente, va muy bien. Ahora va a sacar 100 puntos y me dice el nombre de la excepción que va a plantear. Y ahorita se lo digo, doctor. Se puede ayudar el 116. Va muy bien en su razonamiento. Y ahorita se está atacando al actor, está ejerciendo una defensa procesal. Pues, ya estamos viendo la parte práctica y ahí
Usted advierte que el actor se equivocó de vía y el juez lo ignoró y le dio trámite. El juez tenía que haberlo rechazado. Y entonces sería una excepción de incompetencia, doctor. Correcto, correcto. Y su razonamiento en esa excepción, su argumento, ¿cuál sería? En dos líneas. Ingrid. Y ante quien se planteó, doctor, no es el tribunal competente. Y usted lo que va a hacer es resaltar el hierro del actor. ¿Qué significa eso de hierro? El No error, hierro en la construcción, ese es otro tema distinto. En materia procesal, ¿qué significa hierro? el error, doctor, que Muy bien, ya lo había leído en una oportunidad, vea Ingrid. creo que sí, doctor, no recuerdo No, dónde. quite el creo, sí, es correcto, la felicito. El error, va muy bien en su razonamiento. Ingrid debía de participar más en clase. Si no la hago participar ahorita, no interviene usted y usted hace aportes valiosos. Y en un juicio oral es oralidad. ¿Cómo adquirimos esa oralidad? Practicando en un escenario, argumentando. Imagínate que esos compañeros que terminan el semestre y nunca hablaron, cree que van a tener esas habilidades oratorias y jurídicas de poder auxiliar un proceso, que es Pues práctico. sí, tiene No, razón. el maestro se hace en la práctica, en la trinchera, haciendo ejercicios y equivocándonos aquí. Pues qué bueno que nos equivoquemos aquí. Excepción. Mire, ahorita si fuera una evaluación y usted lleva 100 puntos, pero le voy a hacer la última pregunta a ver si llega a los 100 puntos o se queda en 95. ¿Ya está lista esta pregunta? Listo, doctor, dígame. Llega a su bufete un cliente y le plantea un supuesto, una materia, un asunto, cualquiera que usted crea. Pero esa materia no se enmarca en ninguno de los supuestos del 199 ni del 229. Usted como buena estudiosa que es del derecho, el cliente le plantea el supuesto del hecho y ¿qué hace primero? Como es juicio de conocimiento, aclaremos, estamos hablando de juicio de conocimiento, oral, sumario, ordinario. No, después son los procesos ejecutivos que vamos a ver más adelante. Solo pensemos en la materia de los juicios de conocimiento. Es un hecho que es propio discutirse en un juicio de conocimiento, pero usted estudia el supuesto y cuando su profesor le enseñó los asuntos de juicio oral y sumario no le suena. Entonces va al código y empieza a estudiar cada uno de los numerales del 199 y 299. Y al estudiar cada uno, advierte algo, Ingrid. ¿Qué advierte? Que el asunto, la materia de estas, no encaja en ninguno, no encuadra en ninguno, no está inmerso en ninguno. ¿Qué haría usted? Le dirá a su cliente, mire, no puedo plantar la demanda porque ese supuesto no encaja en ninguno de los dos preceptos. Y como se trata de un juicio de conocimiento, eso le diría usted a su cliente. No podemos plantear la demanda porque no encaja este hecho controvertido. No, doctor, ¿Qué haría? si, si no me lo recuerdo, doctor, sería un ordinario. Muy bien. Ahí ya lleva 98 puntos, pero va a llegar a 100 cuando me indique el fundamento legal y me lo explique, razone. Bueno, Sí el es el artículo, ordinario, pero yo quiero que me diga el fundamento y por qué. Y ahorita vamos a calificar su manejo de código. sí. Sí, porque según recuerdo, ¿verdad? El artículo dice que todo lo que no esté establecido Es en... correcto, pero es correcto, pero busquémoslo. Sí, así Esa no es. norma es, ya sabe usted que esa norma es. Yo quiero que lo busque, lo lea y me lo explique. Usted sabe que a mí No, me encanta propiciar la forma de pensar, el análisis crítico, argumentar, razonar, no la memoria. Pero ahorita la memoria le está ayudando, porque ese es el precepto adecuado. Y usted acertadamente con eso, ¿qué advirtió? ¿Cuál es la vía correcta? Que va a plantear la demanda en juicio ordinario. Pero ahí me va a explicar por qué en el ordinario cuando lea esa norma. El porqué de la norma. muy bien, doctor. Ahorita le estamos buscando.
Está antes del 100. Ahí le voy a ayudar con eso que lo busque antes del 100. Así es, en el libro, segundo, doctor, ¿Sí? en el artículo 96. Perfecto. Leámoslo despacio. Muy bien. Artículo 96, vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada la tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Perfecto. ¿Cómo interpretamos esa norma? Bueno, como en nuestra legislación, ¿verdad? Está el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral, pero en, en este artículo vemos, ¿verdad? Que hay contiendas que específicamente no están establecidas Correcto. para el lugar, ¿verdad? Donde se... Claro. Y por lo tanto, las contiendas en juicio de conocimiento que no estén en el 199, juicio oral, y 229, juicio sumario, la conclusión es, se van a tramitar en... en el juicio ordinario a través de la vía. Perfecto. ¿Les puede repetir a sus compañeros de fundamento legal? Artículo 96, Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, le notifico que el resultado de su evaluación es de 100 puntos. Esperemos, doctor. La de ahorita, esa fue diagnóstica, se llama. Pero muy bien su razonamiento. No es fácil el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Pero lo que me agrada es que la puse a pensar, sí, ejercicio. Sí tuvo que ir a escenarios profundos intelectuales, pero me alegra que le ha ido muy bien. Gracias. Vamos a proceder al 229. Por la importancia de esa norma, le vamos a dedicar la clase completa hoy a estudiar un artículo de gran relevancia. Y en atención a ello, voy a ir explicando uno por uno de los incisos de forma separada. Y si tienen dudas, levantan la mano y me interrumpen con toda confianza. Título tercero, juicio sumario. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 229, materia del juicio sumario. Se tramitarán en juicio sumario. ¿Cuál es la característica del juicio sumario? Es un juicio de conocimiento que persigue la celeridad, la rapidez en el trámite y la economía procesal. Por ello es que el legislador en el juicio sumario acortó los plazos, redujo los plazos en comparación al juicio ordinario. Persigue que las contiendas se resuelvan con mayor rapidez. Esa es una de las diferencias del juicio sumario con el juicio ordinario y vamos a ir agregando más adelante diferencias. Por eso es de que cuando terminemos de estudiar el juicio sumario, les voy a pedir a que elaboren un cuadro sinóptico donde diga juicio ordinario, sumario y otra columna, las diferencias. Las diferencias de forma separada, de forma desglosada. Diferencias. Primero, los asuntos de arrendamiento y desocupación. Los ejemplos ayudan por sí solos. Vamos a conectar la cámara con Edna Borrayo Zamora. Edna Valesca Borrayo Zamora. Elías Suret Hernández. Elías Hernández. Karen Portillo de la Cruz. Karen Portillo de la Cruz. Ahí estoy viendo a Karen. Su micrófono, Karen. Sí, doctor, buenas noches, gusto de saludarlo. Vamos a hacer un ejercicio dialéctico, así como los que hacemos. ¿Le parece, Dígame, Karen? sí, ¿Cómo le dicen? Karen se escribe con C o con K. C. Bueno, entonces tendré que irle a preguntar, no a usted, a sus padres. Porque sí, porque sus padres hicieron la inscripción en RENAP. Es que en nombres y apellidos no hay faltas de ortografía, doctor. Así es, así es, así es. Es correcto, es correcto.
Pero, y la C la pusieron con minúsculas en el RENAP. No. Ah, ni la Y. No. Bueno, Karen, vamos a Sí. hacer este ejercicio. Ujú. Estamos en el numeral 1, Ok. estudiando. ¿El Ujú. numeral 1 de qué artículo, Karen? Del artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Que regula el juicio. Sumario. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Le voy a hacer toda la relación y usted va a llegar a la parte más importante. Es como que usted va a elaborar la demanda. La demanda debe cumplir requisitos del 61, 106, 107. Entonces yo voy a ir explicando una parte, pero voy a ir haciendo pausas. Ujú. Entonces esas pausas se las voy a ir preguntando a usted para resaltar. Primero, recordemos qué es el contrato de arrendamiento. A Karen y a los demás compañeros se les enseñó en Civil 4 que arrendamiento es el contrato por medio del cual una persona llamada arrendante cede el uso y disfrute del bien a una persona a cambio de un precio denominada renta. Karen, en el arrendamiento hay traslado de dominio. Traslado de dominio. Ay, ya me Usted puso. ganó Civil 4 Sí. y no Ay, fue mi alumna, entonces, no, entonces, lastimosamente. y aquí hay varios que fueron mis alumnos y saben cómo se explicó. Importante manejar sustantivo para entender aquí. ¿Cómo voy a entender yo esa cláusula, por ejemplo, si no sé qué es un contrato? Más adelante hay otra de rescisión. Tengo que entender qué es rescisión del contrato. Diferenciarla con Mm, qué resolución, pero vamos a ir por partes. sí. Pienso que no. ¿Segura? No. ¿Segura? No, porque se está haciendo un contrato de arrendamiento con una persona, no con dos. ¿Cuál será el término? ¿Hacerlo? ¿Será que es una casa el contrato o se suscribe, se elabora, se facciona, Se, se celebra? se celebra. Se celebra. Bueno, Ujú. ¿cuál es el objetivo del contrato de arrendamiento? ¿Qué persigue? Que se cumpla. Sí, y que se entregue un bien Ujú. A a cambio cambio de... de una renta. Ajá, No correcto. hay traslado de dominio, como usted dice. Traslado de dominio son compraventa, donación y permuta. Es diferente. Aquí estamos trasladando uso y disfrute a cambio de una renta. Ujú. Sobre esa base, ya entendiendo que es el arrendamiento, usted va a elaborar su demanda. Usted y yo celebramos un arrendamiento de un mueble. Pienso que los ejemplos nos ayudan a todos, ¿verdad? Ilustran más de 100 páginas de doctrina y normas. Usted y yo celebramos un contrato de arrendamiento. Usted me Ajá. alquiló una casa ubicada en la zona 2. Celebramos un plazo de 24 meses y pactamos 5,000 quetzales de renta. Ujú. El primer año, fabuloso, todo una relación jurídica contractual con responsabilidad. Significa que yo respete el inmueble, la instalación y le pague. Pero por circunstancias A, B, C de la vida, entré a un proceso de liquidez económica. Y a Ujú. partir de enero 2024, febrero, marzo, ya no le puede pagar. Y todavía con una situación de irresponsabilidad, empecé a hacer daños al inmueble. Y usted no puede tomar posesión porque hay un incumplimiento de contrato, pero no hay orden judicial para un desahucio o es su ocupación. Entonces se viene agravando el problema, Karen, porque el incumplimiento de la renta sigue. Lo que con la demanda que usted puede plantear eran 3 meses. En el trámite del proceso, no sabemos cuántos años más pueden llevar. Ujú. Y la cláusula de indemnización o las arras que se fijaron son pobres, es una renta, no es suficiente para cubrir. Imagínense en ese escenario de responsabilidad, todavía vengo yo y meto a un tercero extraño en calidad de subarrendamiento y yo como arrendatario irresponsable incumplidor, le doy en subarrendamiento una habitación y él me empieza a pagar a mí. Todavía con eso yo no le pago a usted, arrendante, y recibo dinero de un subarrendatario. Ese es el escenario dramático. Usted empieza a plantear la demanda, Ujú. pero la demanda tiene que cumplir con los requisitos de 61, 106, 107, pero establece documentos justificativos de la demanda, documentos esenciales. ¿Qué es el documento esencial en este caso que usted va a juntar como medio de prueba? El contrato. Claro, primero
demostremos la juez que hay una relación contractual. El contrato, una prueba documental. ¿Qué otro elemento de prueba debe usted solicitar? Acompañar a su demanda, ofrecer. ¿No será importante acreditar el incumplimiento? Sí. La falta de pago, hasta puede decir, mire, aquí están los comprobantes de pago los primeros meses y a partir de aquí no hay. Y yo le requerí extrajudicialmente, acompañar los requerimientos que usted le hizo extrajudicialmente. Ahí está demostrando el incumplimiento. Ahora ya tiene planteada su demanda, pero viene lo más importante en su demanda, es en el razonamiento que usted va a hacer en su demanda. Dos aspectos no pueden faltar, porque si usted no los pide en la demanda, el juez no está obligado a responder en esa dirección por el principio de congruencia procesal. En ese arrendamiento, antes de entregar la demanda, ya ubicó en qué vía se va a tramitar. Es un juicio sumario, Fundamento legal. según el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pregunto, ¿será suficiente con decir el 229 y dejar abierto los 6 incisos? Según el numeral 1, porque estoy tratando un asunto de arrendamiento y de desocupación. Punto. Entonces lo correcto es artículo 229, numeral 1, porque los demás numerales son otras materias, son otros asuntos que también se tramitan en juicio sumario, pero son diferentes. Bueno, ya usted en su demanda ya sabe que se plantea en un juicio civil. La cuantía depende a cuánto asciende, pero este contrato va a ser de mayor cuantía, un juzgado de primera instancia de la ciudad capital. Si el inmueble está ubicado en la capital, tiene que ser en la ciudad capital. Civil, porque es un contrato civil, y la cuantía de primera instancia por el monto. Ya establecimos la competencia. ¿Se da cuenta el ejercicio que estamos haciendo, Karen? Cumpliendo con los presupuestos. No es solo de plantear la demanda. Entonces, se plantea bajo esos presupuestos, ya tienen los documentos esenciales y estamos siempre en la demanda. Sus dos pretensiones que no pueden faltar, que son fundamentales en esa demanda, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que usted quiere como arrendante? ¿Qué quiere? ¿Quiere que yo siga viviendo por 50 años de forma gratuita y destruyéndole la casa? No, que la persona que hizo el arrendamiento cumpla con sus pagos. Escuche, y aquí soy yo, usted se da cuenta que soy muy exigente en la terminología jurídica. Sí. Porque así va a ser en un proceso. Y si usted lo plantea así como abogado de la parte demandada, le interpongo una excepción de demanda defectuosa, lo que acaba de decir. Escuche, se lo voy a repetir. La persona que hizo el contrato asume sus consecuencias. Bueno, este contrato por el monto y todo se suscribió en instrumento público. Quien lo elaboró y aprobó fue un notario. Él fue el que lo elaboró. Entonces, según Karen, le va a deducir la responsabilidad al notario. ¿Será correcto? ¿Va a demandar al notario? No. Lo que yo quiero precisar es lo cuidadoso que tenemos que hacer cuando estructuremos la demanda. Sí, pero eso cambia. Usted dijo quién hizo. Estos ejercicios son útiles porque si uno no participa y no habla, ¿cómo va a mejorar, Karen? Sí, tiene razón, doctor. Entonces hay que hacerlo. Usted hoy ya generó mucho aprendizaje. Ya tiene lecciones aprendidas. Sí. Que cuando tenga la primera demanda que va a hacer usted, se va a recordar de mí. Por estas reflexiones. Y dos, va a decir, merecido, voy a compartir los honorarios con él. Sigamos. Contra el demandado, su pretensión que va a dirigir contra el demandado, ¿qué es lo que más le interesa a usted? Son dos aspectos básicos. ¿Cuáles son? Que cumpla con su contrato. ¿Y qué implica eso? La entrega del bien y del pago. Es correcto, pero para la entrega del bien hay que acudir a una figura que hay que pedirla expresamente, que está en el numeral 1, la última parte. ¿Qué dice?
Desocupación. Así es, o desahucio. Esa es Ah, una orden judicial porque ¿cómo hace la entrega? Voluntariamente no la va a hacer. Si usted tuvo que acudir a órganos jurisdiccionales porque es una persona irresponsable. Entonces, la figura se llama desahucio o o desocupación. desocupación. Entonces, el juez va a otorgar en la resolución. Lo que yo estoy haciendo ejercicio, Karen, es que dependiendo del proceso, hay pretensiones que no pueden faltar. Si usted no le pide al juez el pago de rentas atrasadas, no le pide el desahucio, ¿de qué sirve toda su narrativa? El juez le va a resolver conforme pidió. Y entonces usted su sentencia le pone un marco de oro, pero con esa sentencia de marco de oro ni puede cobrar ni lo puede sacar. Así de dramático. Y estoy hablando que esa sentencia la obtuve en 10 años de litigio. Ya cuando esté ese momento y vuelva a plantear la demanda, su casa está en escombros. Y los intereses de su cliente le van a decir de último, mire, licenciada, le voy a decir responsabilidades civiles por falta de conocimiento jurídico. Usted me provocó 1 año, 10 años para nada. Perdí mi tiempo y mi dinero y destruido. Entonces le voy a decir daños y perjuicios a usted por una mala práctica profesional. Es muy serio el tema. Es de gran responsabilidad. Así sería. Entonces, estamos muy claros en un ejemplo de arrendamiento y desahucio. Ese es un asunto, una materia del juicio sumario. Gracias por participar, Karen. Muy bien, doctor, con gusto. Sigamos en este hilo conductor del mismo precepto 229. La entrega de bienes muebles que no sean dinero. Betsabe Rodas. Betsabe Rodas. Y si no está Betsabe, Mariela Hernández, de una vez conectémonos. Buenas noches, doctor. ¿Lista, Mariela? Sí, Perfecto. ¿En qué numeral vamos a leer? en el artículo 129, materia del juicio sumario, Numeral, el que vamos a leer ahorita. el numeral 2, Perfecto. ¿Qué es un bien mueble, Mariela? un bien mueble es algo que se pueda mover de un lugar a otro, menos vehículo. Es un bien mueble, es aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro lugar sin menoscabo de sí mismo. Sigamos en ese mismo numeral, que es dinero. Dinero es pues, con lo que podemos comprar bienes. Pero yo con una tarjeta de crédito puedo comprar un bien. Sí, pero bueno, sí, 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 porque no es efectivo, pero sí es dinero, solo que es en algo plástico, se podría decir. pero más que el pago es un crédito que estamos recibiendo. El dinero es una unidad de valor que sirve para intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo se materializa el dinero? En monedas y en billetes. Y hay un principio que se llama nominativo, que el valor que tiene el billete y la moneda a ese valor corresponde, independientemente de los procesos inflacionarios y de evaluación de esa moneda. De tal manera que ya explicamos qué es mueble y qué no es dinero. Ahora quiero que me explique usted cómo entiende el numeral 2 y dónde se va a tramitar una contienda que sea vinculada a entregar un bien mueble. Bueno, se va a tramitar en un juicio sumario Perfecto. eh, la entrega de bienes muebles. Podría ser ¿Cree usted que, por ejemplo, un inmueble donde yo esté discutiendo los linderos y ya no tenga la posesión, sea usted, invoque este numeral? no licenciado porque es un bien inmueble. Perfecto, ese es más adelante, es correcto. Por ejemplo, usted dio en comodato un vehículo. ¿Se recuerda el comodato, verdad? Ahí lo estudia después. Bueno, ya dijo, con su expresión corporal dijo no. Entonces después No. lo va a estudiar. El comodato usted entregó un bien para uso a título gratuito, pero hay un plazo y hay una negativa de poderlo entregar ese vehículo, va a plantear este numeral. Porque el Ujú. vehículo no es dinero. No, es cierto, tiene un valor económico, pero no es dinero como moneda o como billete. ¿Y usted qué es lo que quiere? Usted le prestó su vehículo, por ejemplo, a Leslie Rivas.
a través de un comodato, no le cobró, pero ya terminó la fecha y usted va a necesitar la entrega de ese bien. Es un bien mueble que no es dinero. Evidentemente va a tener que acreditar que es de su propiedad, cuando se le entregó, las condiciones, plazo. Pero su petición al juez central, ¿cuál es? La más importante en su demanda que no puede faltar. La entrega del bien Por mueble. supuesto, por supuesto. Y para ello ya acreditó la propiedad de usted anteriormente. Es uno de los documentos que acompañó a su demanda. Gracias por participar. Edgar Zapeta Morales. Edgar Zapeta Morales. ¿Cómo está Edgar? Bien, gracias, doctor. Buenas noches. Ya preparado. Esto que viene es bien interesante, el diálogo que vamos a tener con ustedes. Una parte, pienso, de los tres numerales que hemos tocado, este es más complejo, pero usted lo miro con una gran disposición y sé que va a ser triunfante en este diálogo. Dígame, doctor. ¿Qué es una rescisión de contrato? Estamos en el numeral 3, Sí, pero antes de explicar el asunto, vamos a discutir con usted qué es una rescisión de contrato. Lo invito a que se recuerde Civil 4, ahí le explicaron las formas de extinguir un contrato. sí, la rescisión del contrato es la finalización del mismo, ¿verdad? Sí, pero un contrato finaliza y se extingue a través de muchas formas diferentes. El Mutuo acuerdo, vencimiento. desistimiento unilateral, el vencimiento del plazo, Ajá, es decir, hay muchas causales, pero la sí. rescisión, ¿qué característica presenta? Precisamente la finalización entonces de esa, Sí, de esa, de esa obligación pero a ¿bajo qué través de, características? Está regulado en los artículos, lo pueden anotar del 1579 al 1586. Es correcto, Edgar, que se extingue el contrato, de acuerdo, pero ¿qué características presenta antes de que se extingue? O expresado mejor, ¿qué presupuestos o qué requisitos se dan para que se configure la rescisión y que al final su efecto va a ser no solo la extinción, que las cosas vuelvan al estado anterior? sí, Le voy a ayudar. Es una manifestación de voluntad recíproca de las partes, por medio de la cual deciden ponerle fin al contrato y sus efectos son retroactivos. Entonces, ¿qué sucede, Edgar Rolando? Que el primer presupuesto es que la rescisión es que haya un mutuo acuerdo, un acuerdo recíproco. ¿Entre quiénes? Entre las partes contratantes. Entonces viene Edgar Rolando y ya las partes se pusieron de acuerdo. Usted y yo celebramos un contrato hace un año de X circunstancia, pero hoy ambos nos interesa ponerle fin. Entonces tenemos que celebrar un contrato de rescisión. Usted y yo manifestamos nuestra voluntad, nuestra autonomía privada para dejarlo sin efecto y que las cosas vuelvan al estado anterior, al estado antes de celebrar. Esa es la rescisión. Esa es una materia de orden sumario, porque hay una rescisión, lo que hablamos ahorita es una rescisión voluntaria, ujú. pero puede darse una rescisión judicial, la que está haciendo referencia el 229 en numeral tercero. Quedó claro. Ahora vamos a otra figura diferente. Esta pregunta que le voy a hacer, Edgar, es diferente en cuanto al presupuesto, pero sí tiene un efecto denominador común, que es la extinción del contrato. Sí llega al mismo punto de extinguir o finalizar, pero hay características diferentes. ¿En qué consiste la resolución del contrato? Resolución es diferente a rescindir. Sí, la resolución entonces sería eh, como resolver ese asunto contractual, ¿verdad? Sí, y el efecto es finalizar, de acuerdo, pero hay un presupuesto, una condición sine qua non que acreditar para que se dé la resolución, que la resolución va a ser una resolución judicial, una sentencia, es una decisión en un órgano jurisdiccional. Pero, Edgar, lo más importante de la resolución es, escuchemos el término, incumplimiento del contrato.
Cuando hay un incumplimiento del contrato, la parte que cumplió Edgar acude al tribunal a plantear la demanda de resolución. Ok. Y lo felicito que vaya anotando. Ese método a mí no me ha fallado en la vida. Si quieren, los jóvenes Edgar nos pueden decir que es un método antiguo, arcaico, pero yo les respondería algo. Es infalible, no falla estar anotando así. Sí. Así que cuando los chicos le digan esto, me da buenos resultados, y ahí está mi resultado que saqué en el curso, en mi primer examen parcial, saqué 27 puntos, le dice usted. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Ahora viene lo más difícil, Edgar. Todo este análisis, la pregunta es la siguiente. La vía para tramitar la rescisión, vimos que es el sumario. Ahora, la vía para tramitar la resolución del contrato será también el sumario. No, es judicial. Las dos son judiciales. Sí. Bueno, puede ser el ejemplo que usted dio fue una rescisión voluntaria en un contrato, pero también puede darse rescisión judicial. Pero para que se dé ahora la otra figura, resolución, tiene que haber un incumplimiento y la va a decretar el juez de conformidad con las pruebas aportadas y la demanda. La pregunta, Edgar, es, ¿la resolución también se va a tramitar en la vía sumaria? No. No, usted lee el 229 y en ninguna parte habla resolución. Exacto. Todo lo que estamos analizando con usted es un objetivo, no confundir rescisión con resolución. Entonces la pregunta del millón es, ¿la resolución en qué vía? Artículo 96, juicio ordinario. Ok. No es fácil el ejercicio que hicimos, Edgar. Se da cuenta todo lo que partimos de definiciones, conceptos, requisitos para llegar a conocer la vía, pero era necesario, Edgar, porque si no sabemos el concepto de rescindir y resolver, no podemos llegar hasta, y es tan importante porque nos ayuda a establecer la vía procesal correcta. Entonces, aquí estamos demostrando, Edgar, lo importante de manejar conceptos, definiciones del derecho sustantivo en este tema de la teoría general del contrato. Eso es lo apasionante, que el derecho procesal no va divorciado ni del derecho constitucional, ni va divorciado del derecho sustantivo. Van interrelacionados. Es la importancia integral de la formación jurídica. Porque en procesal es la parte práctica de ejecución, la parte adjetiva, que ponen en práctica esos conocimientos suspensivos. Y en este caso, problemas de incumplimiento de contrato. Y ante todo, también nos va a servir, Edgar, en función de eso, vamos a preparar la prueba. Si vamos a hablar de la resolución, yo al juez le tengo que demostrar primero que un contrato válido y eficaz. Pero después, algo muy importante es, dependiendo qué tipo de incumplimiento y la importancia de demostrarle ese incumplimiento. Si fue una obligación de hacer, si fue una obligación de no hacer, etcétera. Depende del caso concreto. Así va a ser la prueba que vamos a presentar, porque al final es una relación holística, narrativa y dialéctica que va en un entramado, como si fueran abejas, ¿verdad, Edgar? Que cada espacio tiene un tejido conectivo. ¿Usted ha visto los panales? Sí. Cada panal va conectado y hay una reina ahí trabajando, pero todo bajo un sistema. El trabajo de las abejas es un trabajo ordenado que va respetando cada uno una etapa. Alguien lleva la comida, procesa, cómo se lleva la miel, la protección, etc. El trabajo de ellas es un trabajo impresionante que refleja mucha inteligencia. Entonces, gracias por participar, Edgar. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a Rosita, que está levantando la mano. Licenciado, entonces acá es la rescisión de contrato voluntario, va a Y ser puede haber por la judicial vía también. de juicio sumario. Sí, cuando hay como un acuerdo de las partes para dejar sin efecto el contrato y las cosas vuelven al estado anterior. Perfecto. Ahora vamos a la resolución. Y cuando es por medio de una resolución de juez, entonces se tramita por un juicio ordinario. Quiero aclarar algo. Sí, es quedó... correcto. Sí, pero me preocupó lo primero que dijo. Una resolución de juez. Estamos confundiendo
la figura de las decisiones de los jueces con la figura como tal. La figura, voy a regresar, porque es importante y qué bueno que lo diga, porque voy a aclarar esto. La figura se llama resolución del contrato. En su teoría general del contrato de negocio jurídico, su profesor le explicó las formas por las cuales puede terminar un contrato. Y una de las formas es resolución contractual. Cuando una parte incumplió, demanda a la parte actora, trae los efectos de indemnizar por daños y perjuicios siempre y cuando se pruebe. Eso se llama resolución. Pero también no la vamos a confundir con las decisiones judiciales que tramita el juez en el trámite del proceso, que también se llaman resoluciones. Pero esas son resoluciones judiciales. Y según la ley judicial, las resoluciones judiciales, Rosita, son 3. Decretos de puro trámite, autos, asuntos de relevancia motivados y sentencias. Entonces aquí usted me hizo pensar que casualmente las figuras pueden coincidir, pero son diferentes. Me refiero a la figura de resolución. Una como causal para extinguir el contrato mediante decisión judicial y la otra son decisiones que el juez va tomando a lo largo del trámite del proceso, que se materializan en resoluciones de puro trámite, decreto, auto de asunto de mayor relevancia y la sentencia que le pone fin al proceso. Pero ahorita usted me hizo pensar, yo no había analizado que casualmente se llama resoluciones, pero son diferentes en el orden que expliqué. Si usted quiere la primera en orden sustantivo, porque es contrato, y la otra figura vinculada a lo procesal con una decisión del juez. Pero fue oportunísima esta intervención para evitar que nos confundamos. No sé si fui claro, Rosita. Bastante, licenciado. Muchas Muy gracias. bien. Vamos a seguir, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir con el numeral 4. Y a Mónica la miro con grande, no está levantando la mano Mónica, pero su expresión corporal dice, yo quiero participar, tómeme en cuenta. Así que conectemos la cámara. Buenas noches, doctor. ¿Verdad que no me equivoco? No, doctor, aunque yo me Bo- equivoco, pero usted Sí, excelente. respeta. Pero termina la clase y sale bien, es lo importante, ¿verdad? Vamos al numeral 4. Se lo voy a leer y quiero que usted me lo explique. O le voy a hacer preguntas concretas sobre eso. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Fue tan importante que en la clase anterior, cuando vimos esto, la persona confundía el término actor y demandado. Entonces tuvimos que regresar a la teoría general del proceso para clarificar, porque si no entendemos bien actor y demandado, no entendemos ningún proceso. No entendemos el rol que desempeña o que juega en la dilación procesal. Y aquí en todos lados es importante, pero aquí es clave. Estamos en el numeral 4, artículo 229. La deducción de responsabilidad civil. Cuando dice la deducción, ¿cómo se le denomina esa parte? Procesal. ¿Quién plantea la deducción? Y después le voy a ir preguntando sobre el resto, pero lo que yo quiero tener claro aquí es quién es el actor y quién es el demandado. Numeral 4. Ahora sí está difícil, doctor, pero Sí, tiene razón. Es difícil. Por eso pues se da cuenta cómo separo yo para explicar estamos en una clase por un artículo, pero se da cuenta ese artículo, como el 199, todo lo que nos provoca. Y por eso es mejor que yo les vaya separando uno por uno. Es difícil, pero hagamos el ejercicio. Usted tiene mucha capacidad de análisis. bueno, doctor, según yo lo que he escuchado es que los funcionarios y empleados públicos en muchas ocasiones tienden a cometer errores Exactamente. en Sí. sus funciones y entonces cuando son bastante notorias estas situaciones, entonces vienen y les deducen responsabilidades a ellos. ¿Quién? El, las personas que les hacen Exactamente. Diríamos las víctimas. las víctimas, pero ellos La también, víctima que en la relación procesal, cuando estamos hablando del sumario, la víctima, ¿a quién se equipara? ¿Al actor o al demandado?
al actor. Correcto, correcto. Entonces vamos en orden. El actor es el quien va a deducir. ¿Cómo lo deduce? Elabora su demanda con todos los requisitos de ley, acompaña la prueba y va a ejercer su pretensión. Pero vamos a explicarlo prácticamente este numeral y estoy seguro que a todas y a todos les va a quedar claro. Ya sabemos que quien deduce es el actor, es la víctima ¿de qué? De un atropello, de un error judicial, de una mala práctica profesional, pero que sea funcionario público, no es entre particulares. Si fuera entre particulares que alguien, usted me provocó mediante su conducta negligente por impericia un daño, yo le voy a demandar a usted en un juicio ordinario de daños y perjuicios donde le voy a deducir responsabilidades civiles. Actos que no sean constitutivos de delito, porque si la figura de conducta es una conducta imputable sujeta a un determinado sujeto que es aplicable a un tipo penal, no nos vamos a la responsabilidad civil. Lo que hago es presentarle una querella, una denuncia por ser materia penal. Pero aquí estamos discutiendo asuntos que no son delitos. Han generado responsabilidad civil. Recordemos que la responsabilidad civil puede ser de dos ámbitos: contractual, que es la derivada del incumplimiento de un contrato, pero puede haber una responsabilidad civil extracontractual. Y en este caso con los funcionarios es extracontractual, porque no se origina por la celebración de un contrato. Ejemplo, usted está en la calle y pasa un bus impertinente, sin respetar esto, y le atropella, aparte de que puede provocar responsabilidad penal, usted puede demandarlo por responsabilidad civil extracontractual, fuera de la órbita contractual, y le va a demandar una responsabilidad civil, daños y perjuicios. Los daños es todas las recuperaciones que usted necesita gastar, es la merma patrimonial, y los perjuicios es que usted trabajaba y mientras está en recuperación dejó de percibir su salario, hasta puede plantear un daño moral con estudios de psiquiatras pertinentes. Eso se llama partidas indemnizatorias que engloban responsabilidad civil, donde la parte más difícil es la prueba. Si usted logra probar que el piloto iba ebrio, sin licencia, no respetó, ahí hay responsabilidad civil. Y todas las lesiones que usted le provocó las puede plantear en ejercicio. Pero como es entre particulares, se va a tramitar en un juicio ordinario de daños y perjuicios. Aquí no, aquí es sumario, porque si yo soy la víctima de una actuación de la administración pública, que es fundamental, que solo puede emanar de un funcionario público, tenemos que entender que es el concepto de funcionario público, que él en su actuación, en el marco de sus competencias, en una conducta sea falta de pericia, negligente, desconocimiento, etcétera, me provocó un daño. ¿Cuál? Depende del caso concreto, pero ese daño debe ser resarcido. Esa es mi pretensión final. Resarcir es pagar una indemnización. Esa es la pretensión. Yo voy a demostrar que ese funcionario actúa en contra de derecho de una forma arbitraria. Me provocó este daño y aquí están los elementos de prueba. Y mi pretensión al juez que me tiene que indemnizar por los daños que provocados. Ese es el tema de responsabilidad civil que hay contractual y extracontractual. Por lo tanto, en ese tipo de procesos, ¿quiénes pueden ser demandados? ¿Quiénes son los únicos que pueden ser demandados? Los funcionarios. Punto. Solo lo cerramos, funcionarios públicos. Si es particulares, no es en esta vía, es un ordinario. Porque también se puede mandar a un particular, pero aquí son funcionarios públicos. Un ejemplo, usted va caminando en una calle y hay un orificio profundo y no hay un aviso en la municipalidad. Va a denunciar usted, va a demandar al alcalde por la omisión de no anunciar el aviso correspondiente. Y si usted en ese orificio, ¿qué daño no le puedo implicar? Y el alcalde es un funcionario público. Un juez que incurre en error judicial, un médico que trabaja en un hospital, es un funcionario público. Ahora, si el médico está en la órbita privada o es el doctor muerte, esa es otra cosa diferente. Las acciones, muy diferentes. Entonces, ubiquémonos en el puesto que se empeña. Si es funcionario público, se ejerce dentro de la órbita y la administración del Estado. Y aquí la norma se refiere a funcionarios públicos. De cualquier demanda por responsabilidad civil se debe tramitar en un juicio sumario, en primera instancia. Ahora, cuando se demanda a un juez
que es de primera instancia, va a conocer la sala jurisdiccional por la jerarquía. Cuando es la demanda civil por responsabilidad contra un juez. Esa es una excepción. La regla general es primera instancia. Entonces, si ustedes en un privado se les preguntaran, mire, ¿cuál es la excepción de segunda instancia? Ese es el ejemplo típico. Antes de terminar, abro espacio, comentarios, preguntas de lo que hemos discutido del juicio sumario. Nos faltaron todavía incisos. Los vamos a ver el próximo miércoles, después de su extenso y merecido descanso. ¿Algún comentario, preguntas? Los Dice, invito a que lean las presentaciones. doctor, disculpe, ¿y de dónde, en dónde dice que debe ser en primera instancia de los funcionarios públicos? Cuando está, no está explícitamente, está cuando se plantea contra un juez. O sea, el primero no lo encuentra, lo va a encontrar cuando se dice el juez, que es segunda instancia. Está más adelante cuando habla las demandas de responsabilidades de funcionarios. Alguien vi que levantó la mano, vamos, todos los que levantaron la mano tienen intervención, Luis Fernando, Josué, creo que vi a Josué y alguien más, Gavino. Gavino se me perdió en la pantalla, pero recuerdo que levantó la mano Gavino primero. Acá está el licenciado. ¿Es correcto, Gavino, que me equivoqué Sí, en ese orden? Gavino, eh, Luis y Rosita, ¿ese es el orden? creo que sí. Es que hay un ¿Me principio escuchan? Gavino, hay un principio en derecho que se llama primero en tiempo, primero en derecho, es un principio registral. Y si levantaste la mano antes que tus compañeros, vamos a ir en ese orden. Después, Luis, Clara, y terminamos con Rosita la clase. Y ya se van a descansar. Vamos, Gavino. Sí, licenciado, solo una pregunta corta acerca del numeral 4 que acabamos de ver. Me surge la duda si se puede demandar a la municipalidad por el deterioro prematuro de un vehículo causado por la falta de mantenimiento y de muchos agujeros en la carretera, que es responsabilidad meramente de la municipalidad de eh, tener los baches. Pues sí, pero va a depender el fracaso o el éxito de las pruebas que se presenten. Y hay un tema que no mencioné, que es difícil probar, Gavino, se llama la relación de causalidad. Esto es el nexo causal. En materia penal se estudia más en profundidad, pero en responsabilidad civil, el silogismo es el siguiente. Lástima que no tengo aquí un pizarrón para podértelo dibujar, Gavino, en responsabilidad civil, pero te lo voy a explicar. ¿Cuáles son los presupuestos indispensables para que sea responsabilidad civil? Primero, un daño provocado al actor, a que va a plantear la demanda. En este caso, señalas el vehículo. Posteriormente, tenés que mostrar la conducta antijurídica. En este caso, hay reconocimientos judiciales, hasta puedes haber planteado prueba anticipada, demostrar el estado de las calles. Y tercero, la relación de causalidad. Igual, si se logra acreditar, obligación de indemnizar. Pero cuidado en la relación de causalidad. ¿En qué municipio vivís, por ejemplo, Gavino? Ese te pongo el ejemplo. Inventate uno si querés, para que el Vía alcalde no te vaya Canales. vía canales. Pero si Gavino, su argumentación va a ser genérica, decir todas las calles de la República, no le va a prosperar la demanda. O bien dice vía canales, ¿qué calles? ¿De dónde? Etcétera. Si no demuestra que es vecino de Vía Canales, tampoco. Si no demuestra todos los días que su ruta de trabajo es ABC y con GPS lo ha demostrado. Es decir, no es solo decir, mire, las calles están dañadas y mi vehículo se arruinó. No prospera. No hay relación de causalidad. Tiene que demostrar un aspecto, cómo estaba el vehículo antes de los hoyos y cómo está el vehículo después. Y entonces tiene que dibujar una línea de tiempo. O sea, no es solo plantear la responsabilidad como un chisme, no, no, no. Eso tiene que ser muy sólido, muy serio. Entonces aquí Gavino va a establecer una línea de tiempo. ¿Cómo estaban las calles antes? ¿Cómo están después? Pero demostrar que en esa línea de tiempo, él todos los días pasó por ese sector tantas veces, tantas horas.
Porque el vehículo, ¿cómo va a demostrar que no se dañó en otro sector que no fue ahí? Tiene que proponer un dictamen de expertos, estudiar un tema de daño ambiental. Y no puede generalizar. Tiene que ser las carreteras que él frecuenta todos los días con una cantidad de horas específicas, demostrando que su casa se dirige al trabajo en tal sector. Todos los días, con elemento de prueba. Conclusión, escasas posibilidades de que prospere. Bueno, Gracias, licenciado. Luis Clara, que estés bien, Gabino, y buen descanso. Buenas noches, doctor. Bienvenido, Luis. Mi pregunta va en relación siempre al No puedes numeral conectar la cámara, Luis, para saber que no estamos... Yo sé que hay inteligencia emocional ahora, inteligencia artificial, 4. pero ya sabemos que estamos con un humano. Te escuchamos. Siempre en base al... mi pregunta va relacionada al numeral 4. Ok, Entiendo que quien deduce es el actor, ¿verdad? De correcto. responsabilidad civil contra Aportando un funcionario pruebas. público. Pero mi pregunta es si el actor por fuerza tiene que ser un particular o puede ser de un funcionario público a otro funcionario público. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Puede darse también, Luis Fernando. La regla general es un ciudadano que a quien se le prestó el servicio público, pero puede ser que un funcionario también haya recibido un servicio público. Excelente pregunta, es válido. O podemos ampliarlo, Luis, a otro caso. Me puedes preguntar, ¿una sociedad mercantil puede ser afectada? Por supuesto que sí, también. Una persona jurídica. Entonces lo ampliamos y te agradezco la pregunta porque agregamos las posibilidades de actor. Personas jurídicas, un funcionario público, claro que sí. Imagínate que vos sos funcionario público en el sector justicia y vas a un hospital público y en lugar de amputarte la pierna izquierda, quedaron nevadas fracturas, te amputaron la derecha. Por ser funcionario público no te limita. Esos ejemplos que te saco son de la vida real, Luis, son muy tristes. Pero sí, en el ICS entregaron a 2 bebés a padres equivocados. Y la demanda se planteó a los 8 o 10 años. Qué difícil para el juez. No sé si me explico, Luis. Suponete que vos tenés tu hijo y otro compañero tuyo nace el mismo día, cercana hora. Pero cuando lo vas a recoger, te dan el hijo de tu compañero y viceversa. Hubo un cruce. Y los padres plantearon la denuncia después de la demanda. Y algo muy triste es que ambos padres querían al hijo canchito, ¿ah? Eso vulneraba derechos humanos. Pero te repito, las dos parejas querían al mismo. Entonces ya la elección no era por vínculos afectivos y el tiempo que había compartido. Esa solución es harto compleja. En alguna oportunidad les contaré en qué terminó. Pero esos son casos de mala práctica profesional, Luis. Y una situación que no mencioné, esta demanda también puede ser, se demanda al funcionario público y puede ser una vez solidaridad, responsabilidad solidaria del Estado. También podemos demandar solidariamente al Estado con el funcionario. Gracias a la pregunta de Luis pude ampliar eso. Ahí muestra que sus preguntas construyen, sus preguntas aportan. Rosita, y con Rosita terminamos. Licenciado, solo referente al examen, ¿vamos a recibir clases en intermedio de los exámenes? Sí, sí. Sí, bueno. Yo le hablo a ¿Y, título personal de mi clase. y cuáles serían las indicaciones? Porque creo que Ya está programado el exámenes. 24, sí, el 24 de agosto es su examen. Y a nosotros los profesores no se nos comunica nada. Pues, ¿qué le puedo decir? No, pero imagínese, Pero me estoy enterando por usted. Lo voy a anotar. Eso no se nos notifica a nosotros. Voy a anotar qué fecha es el examen. 24, que si no estoy mal es miércoles. No, jueves. No puede ver ahí. Ahorita le Es jueves 24. 24, jueves ¿Qué día? 24 a las 8. jueves a las ¿A 8 qué, de la noche.
A las 8 de la noche el examen. Sí, a las 8 Ustedes son la programaron sección todo. G, ¿verdad? Sí, Correcto. ¿Qué? 8 de la noche. Licenciado, si licenciado. desea, le voy a proyectar el Por calendario que favor, nos compartieron. si ese calendario es el que tenemos que respetar, yo no tengo conocimiento, Gavino, y si me ayudas, porque si no, no tengo yo conocimiento del 24 y tenemos que ver cuántas clases anteriores hay. Solo estaría prácticamente la Me del ayuda a día ver, miércoles. Rosita, el calendario, a ver cuántas sesiones nos quedan, que no sean día de examen. Ahí están las fechas. Gavino, gracias. No sé si estoy mal de la vista, yo no logro ver ahí, está muy reducido. Ahí estamos, perfecto. 24 de agosto, primer examen parcial. Yo no logro ver ahí dónde está la hora. Gavino, ¿dónde dice la hora? Permítame, licenciado, dice parcial. Bueno, no. Si está en lo Bueno, correcto, no indica entonces, Abajo cero. dice ¿de dónde se licenciado. sacaron ustedes las 8 de la noche? Abajo dice, es que en uno en un calendario que mandaron decía que todos los exámenes en una nota, que todos los exámenes se realizarían a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche, o sea que van a seguir toda la madrugada. A partir, no les suene, lo normal es en hora de clase, ¿o no? Licenciado, disculpe, ¿Sí? en la página de Derecho USAC ¿Qué dice ahí, solo Pedro? dice que Derecho Procesal Civil 2, 24 de agosto, vespertina a las 16 horas y nocturna a las 8 horas. Sí, y técnicamente no es 8 horas. Entonces, técnicamente, si seguimos 20 esa horas, perdón. instrucción, sería 8 de la mañana. 20 horas. 20 horas. Entonces, sí, 20 horas. No te vayas, Pedro, ayúdame. Esas 20 horas, ¿para qué secciones? No indica, solo es un calendario general lo que yo veo acá. Y No dice ahora, en, secciones. en mi caso, que yo doy en 2 secciones, en la F y en la G, doy la sección anterior de 5:30 a 7 y con ustedes la segunda hora. Sí, En no ese tendría, caso, no. ¿cómo se puede practicar a la misma hora las 2 secciones? Sí, licenciado, yo considero que es mejor que usted como catedrático consulte, porque a nosotros a veces nos publican este Sí. tipo de noticias y las cambian, luego cambian la fecha, cambian Mire, la hora. tiene razón, Pedro, ahí señala 20 horas. Sí, Sí, licenciado. Pero como le digo, creo que sí, lo correcto sería que usted y no soy pregunte, el único porque profesor que da en 2 secciones, hay varios profesores sí, correcto, que licenciado. coincidir. El 10 estoy de acuerdo que sea el 24, pero lógico sería, por ejemplo, con ellos trabajar de 6 a 7 y con ustedes de 8 a 9, respetando ese horario. Muy bien, ahora ayúdenme a ver cuántas sesiones de clase tienen un Sería, calendario a la mano para que miremos. sería solo el día miércoles Solo el miércoles, 23, doctor. porque Perdón, el perdón, perdón, no martes, anote. Repita, por favor. miércoles 23 tenemos clase, porque martes tenemos examen y jueves tenemos examen. Miércoles 23 de agosto. Ajá, ese es el último día para clase. Pero no, didácticamente no es aconsejable a que yo les agregue nuevos puntos un día antes. Segura, Rosita, que a partir de hoy solo nos queda el 23. Sí, licenciado. Sí, 23 porque es la próxima semana, ¿verdad? sí, Sí, El solo hoy próximo miércoles. tendríamos. Ujú. Corríjanme. La próxima semana sería el examen el día 24, día jueves. Sí, la próxima sí, semana licenciado. Entonces 24. solo nos quedaría una clase. Exactamente. Así es. Que sería el día miércoles. Bueno, les propongo algo. Yo pienso que didácticamente no es adecuado agregar más contenido un día antes, porque no es suficiente para estudiar. Les propongo a que recapitulemos los asuntos del juicio sumario, que no sería punto nuevo, un resumen de lo que Muchas trabajamos gracias. hoy.
no sería punto nuevo. De lo que trabajamos hoy, todos los incisos de la materia del juicio sumario. ¿Les parece? Sí, un repaso sería bueno. ¿De acuerdo? Licenciado, sí, No me sería surge la punto duda. nuevo. Claro. Sería entonces desde el juicio ordinario hasta lo que vimos al día de hoy. ¿Correcto? Desde el ordinario no lo voy a evaluar, no porque no sea importante, pero ese es un Ya lo contenido vimos. del curso de Procesal Civil 1. Sí, Correcto. claro, no es que no sea importante, es determinante, pero yo lo repasé como un apoyo de recapitulación, pero técnicamente está en el programa de Procesal Civil 1, entonces no debo evaluarlo. Sería el juicio oral y lo que trabajamos hoy. Excelente, Licenciado, licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. Ok. el, No el quiere día decir que van a miércoles, empezar a estudiar el miércoles. No, eso ya tienen que empezar a estudiar desde mañana. Además, recuerdo que muchos han hecho resúmenes fin de semana. Han hecho mapas conceptuales, han hecho diagramas. Entonces es de recapitular eso y continuar. Pero gracias por tocarme el tema del examen. ¿y cuáles serían las indicaciones para el examen? ¿Nos tenemos que conectar a Zoom No, yo se los o mando hay una no? aclaración. Voy a mandar examen a quienes han cumplido con las normas de Classroom. Nombre y su foto. Foto personal. Les aclaro porque hay varios, más o menos no llegan 10 que se desconocen, nombres incorrectos, no saben el nombre, sin foto. Ahí, en ese caso, quien esté sin foto no va a recibir su evaluación. Lo pedí, lo reiteré como 5 veces en clases, está por escrito lo de la foto, pero hay quienes se resisten, entonces no puedo hacer nada en esos casos. Y nos Ahora, conectamos a ¿qué Zoom. haría yo en el caso de ellos? Ingresar la nota desde hoy, pues, de la foto de perfil. Si quiero participar en el examen, desde hoy subiría la foto de perfil. Entonces yo les remito el examen por Classroom, lo más sencillo. Ya no nos conectamos a Zoom. No hace falta. Ah, bueno. ¿Por qué? Si yo se los mando vamos a hacer un ejercicio. Sí es mejor conectarse a Zoom para que todos tengan la cámara abierta. Y yo los voy a estar monitoreando por la cámara de Zoom. Entonces lo que va a hacer Zoom, todos con cámara abierta, es que yo voy a estar viendo cómo trabaja, pero yo se los voy a mandar de Classroom. Repito, yo les mando la prueba en Classroom y a ese espacio la tienen que devolver. La tienen que retornar. Ahí va a estar todas las indicaciones. Y la cámara de Zoom solo se van a conectar, no porque van a hablar e intervenir, no. Solo que yo necesito ver que quien esté haciendo la prueba sea Rosita y que no sea otra persona que hayan contratado, le hayan pagado honorarios, que se ha dado en la práctica, ¿va? Pagan a otro y hasta abogados han perdido el examen. En mi caso hubo un profesor todavía que participó. Entonces yo a través de la cámara, ¿qué estoy haciendo? Observando cómo trabaja cada quien. Entonces, conclusión, ingresar a Zoom. Voy a ponerlo esto por escrito, Rosita, en claro, pero sí es ingresar a Zoom solo para efectos de la cámara abierta y contestar su examen por medio de Claro. Pero buenas preguntas porque nos permitieron clarificar todo desde la fecha del examen. Licenciado, disculpe. Sí, Yo tengo 2 consultas. Una respecto al examen y una respecto al curso. La primera del examen es si vamos a poder consultar las leyes. Ya que vamos a tener la cámara encendida, pues quiero saber si podemos consultar la ley. Eso sería la primera. Y la segunda con respecto al curso, yo estoy haciendo un flujograma del juicio ordinario de todo lo que hemos visto porque me va a servir igual. Pero claro, va a servirte mucho. Con respecto a la prueba anticipada, yo tengo una duda. No encuentro, o no sé si yo leí mal o no he llegado a ese artículo donde diga el momento procesal exactamente, o si el momento procesal para presentar la prueba anticipada es con la demanda. Y la No, contestación antes. Yo no te voy a evaluar prueba anticipada, pero sí es importante tenerlo en tu conocimiento. La prueba incluso me va a anticipada, servir para... no, es en la vida profesional, en tu estudio, eso es base, igual el juicio ordinario.
No lo estoy Correcto. evaluando por razones programáticas, pero es fundamental. Por eso es que hoy hice el repaso. La prueba anticipada la preparas antes de la demanda, porque el objetivo es que es una prueba urgente, que necesitas preconstituir prueba. Y cuando terminas el trámite de la prueba anticipada, se pide una certificación judicial y eso se va a juntar como medio de prueba a la demanda, porque para eso preparaste demanda. Ok. Y se Entonces, celebró pero, antes de la demanda. Ese es el objetivo. ok. Y no hay un artículo entonces, licenciado, donde indique el momento procesal, ¿verdad? Es que no lo dice, porque depende de Ok. las necesidades, si vas a exhibir libros, si vas a presentar Ujú. declaración de partes o reconocimiento, y el código sí lo pueden consultar. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. El Únicamente. código, aclaro, código, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, quienes consulten códigos del siglo pasado, ya te imaginas las respuestas que van a tener, va, Pedro. Sí, correcto, licenciado. Pero Muchas eso, gracias. ¿cuántas veces lo he repetido de actualizar, verdad? Ah, termino, quienes no han colocado su foto de perfil a Classroom están a tiempo de hacerlo. Creo que con estas son 10 veces la petición que hago, pero ya no va a haber otra oportunidad. Les deseo éxitos en el examen, pero para que haya éxito hay una relación de causalidad, estudiar. Si estudian, van a tener buen resultado. Si improvisan, mal resultado. Adivinanza, mal resultado. Buen descanso, hasta luego. Hasta luego, Igualmente, profe. licenciado, feliz noche. Buenas noches. Bendiciones. Buenas Feliz noche, noches. licenciado. Feliz noche, doctor. Buenas noches.